Abran sus Biblias rápidamente en la carta del apóstol Pedro. Tenemos algunos meses estudiando esta carta y hoy entramos al capítulo 4. Vamos a examinar los primeros 4 versículos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Como ustedes recordarán, Pedro escribe esta carta a unos creyentes los cuales estaban padeciendo una fuerte persecución a causa del Evangelio. Algunos de ellos eran puestos en cárceles, otros de ellos eran asesinados a causa del Evangelio. Gracias a Dios, porque en su misericordia hoy en estos tiempos, como creyentes no padecemos lo que padeció la primera iglesia, pero más sin embargo, como creyente, padecemos de una o de otra manera. Aquel que es verdadero creyente, sin duda, tiene una lucha muy fuerte ante este mundo hostil. Pongan sus ojos allí, versículo 1, dice Pedro, la palabra santa dice así: puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Acompáñenme a orar. Padre, nuevamente, Señor, estamos en su presencia, como el salmista decía, Señor, solo en su presencia hay plenitud de gozo, Padre. En esta hermosa hora, Señor, por medio de tu hermosa palabra, Señor, que es aquella que nos purifica y nos santifica, Padre, pedimos que venga a caer, Señor, en buena tierra nuestro corazón y que ella venga a ser ese martillo, Padre, que quebrante el corazón duro, Señor. Confiamos, Padre, en su hermoso Espíritu Santo, que es el Maestro de maestros, y esperamos, Padre, solo en usted, Señor. Reciba la gloria porque usted la merece por siempre. Oramos. Amén. Hace un par de semanas atrás observamos cómo Pedro recordó a sus lectores acerca de los padecimientos de Cristo. Observamos también cómo Pedro exhortó a sus lectores a que se armaran de valor para poder vivir un cristianismo a cual es agradable a Dios. Y ahora en esta mañana, en estos versículos, vamos a observar que Pedro continúa con el tema de los sufrimientos de Cristo. Y veremos también cómo Pedro sigue exhortando a sus lectores a que se armen de valor y puedan vivir un cristianismo en medio de esas persecuciones en las cuales ellos estaban pasando con un valor que únicamente provenía del Señor. Estos versículos, los cuales vamos a observar, nos ayudarán ahora a mantener como creyentes el mismo pensamiento ante los pecados, los cuales el apóstol Pedro nombrará aquí. También vamos a observar la lista de los pecados por los cuales Pedro exhortó a sus lectores a que como creyentes se apartaran de ellos y no volvieran más a practicar. Ponga sus ojos rápidamente en el versículo 1, la primera frase. Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne. Pedro comienza con una verdad elemental. Él escribe que Cristo padeció en la carne. La pequeña frase, puesto que, está conectando lo que había acabado de decir referente a los padecimientos de Cristo. Ustedes recordarán en el capítulo 3:18, dice así: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y cuando Pedro dice esta pequeña frase de
puesto que está conectando, quiere guiar a sus lectores nuevamente a que sus mentes vayan a los padecimientos de Cristo. Pedro sigue esta misma línea, sigue este mismo pensamiento. Podemos observar en esta primera frase de este versículo el motivo por el cual Cristo padeció. Pedro dice, Cristo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Esta palabra para los lectores de Pedro fue en realidad de gran ánimo, como lo es ahora para nosotros. El sufrimiento de Cristo tuvo un propósito. Y Pedro lo dice aquí. ¿Cuál fue ese propósito? Nosotros. Fue el propósito para los lectores de Pedro y es el propósito ahora también para nosotros. Cristo murió por nosotros. Esta pequeña palabra encierra a todos los creyentes de todos los tiempos. Cristo padeció por aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo, ni uno más, ni uno menos. La obra de Cristo se completó en la cruz del Calvario. Si tú estás aquí y eres un creyente verdadero, fue por los méritos únicamente de Cristo, no porque tú ni porque yo fuimos personas más buenas que las demás, éramos por naturaleza hijos de ira, pero la gracia de Dios manifestada en la cruz del Calvario, los padecimientos de Cristo en la cruz del Calvario, vino a traer entonces para nosotros esta vida eterna. Hermano, esto es la verdad más grande que podamos encontrar en la palabra del Señor. Cristo padeció en la cruz por nosotros. Por nosotros. El que Cristo haya puesto su vida voluntariamente por nosotros nos habla de un amor incomprensible. Ponte a pensar un poco en esto, amado oyente, amado hermano. ¿Tú crees que tú merecías salvación? ¿Tú crees que merecías ser librado del infierno? Y lo que es más profundo, ¿tú crees que fue justo que Cristo recibiera toda la ira de Dios Padre por pecados que Él no cometió? Claro que no. Mas sin embargo, Cristo murió por nosotros. Las palabras más grandes de amor expresadas en la palabra del Señor. Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Qué tan profundas son estas palabras que el apóstol Pedro les dice a sus lectores? Esta palabra sin duda trajo mucho ánimo a aquellos creyentes los cuales estaban pasando por esa fuerte persecución. Ellos no estaban solos, ellos tenían una promesa, como ahora tú y como yo tenemos una promesa. Cristo murió en la carne por nosotros. Es lo que Pablo dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es grande, hermanos. Si como creyentes pensáramos, o más bien debemos de pensar, en las preguntas que hicimos ahorita, que no merecíamos más que el castigo eterno, más que la ira de Dios sobre nosotros por nuestros pecados. Mas sin embargo, dice Pablo, Él mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él dio su vida por nosotros. Qué verdad tan grande tenemos delante de nosotros en esta pequeña frase. Pedro hace esta declaración de misericordia para sus lectores y ahora también para con nosotros.
Y por medio de la muerte de Cristo ahora cada creyente es añadido a una hermosa familia espiritual. Esto debe traer a nosotros un gozo interminable. Si tú como creyente no tienes gozo porque Él te haya escogido y que Él haya padecido por ti en la cruz, quizás aún no has comprendido la magnitud de tu pecado. El pecado fue el que lo llevó a la cruz. ¿Te das cuenta qué tan grande es el pecado del hombre? Pero más sin embargo, Cristo murió por nosotros. Él lo hizo por nosotros y lo hizo de una manera voluntaria. Voluntaria. Ponga sus ojos en el texto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos ahora del mismo pensamiento. Pedro se dirige a sus lectores y les dice: vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pedro está diciendo que por la muerte de Cristo el pecado fue acabado, el pecado se exterminó, se acabó para siempre. Y aunque el creyente es una nueva criatura, aún puede pecar. Pero Pedro dice que el pensamiento del nuevo creyente es no volver a hacerlo. Esta palabra de armados tiene la idea de estar preparados para la tentación. Aunque el creyente es una nueva criatura, como lo dije, siempre estará expuesto a pecar. Pedro les dice que ellos debían de estar armados o preparados para cuando esa tentación de pecado se presente. Pedro exhortó a los creyentes a armarse del mismo pensamiento. ¿A cuál pensamiento se refiere? Al pensamiento del sufrimiento de Cristo, el cual venció el pecado, y el creyente debe tener siempre eso en mente y armarse del mismo pensamiento, vencer el pecado que se presente en sus vidas. El mensaje de Pedro a sus lectores es que los que se han armado con la mente de Cristo han sido librados de la pasada manera de vivir. Pedro les dice: si ustedes ya saben que Cristo padeció en la cruz y por medio de su sacrificio Él terminó con todo pecado que nos separaba de Dios, ya no deben de seguir viviendo lo que resta de sus vidas. Es lo que miramos en el versículo 2, ponga sus ojos ahí. Dice Pedro: para no vivir el tiempo que resta en la carne. En el versículo anterior, Pedro había exhortado a sus lectores a que tuvieran la mente de los padecimientos de Cristo. Cómo Él había terminado con el pecado. Ahora, en este versículo, Pedro los exhorta a usar el poco tiempo de vida que les quedaba para no seguir viviendo en el pecado que antes practicaban. Hermanos, el corazón del hombre por naturaleza es pecador. Y está lleno de múltiples pecados que están en contra de la voluntad de Dios. Por esta razón, Pedro dice: no usen su tiempo para seguir viviendo en los pecados pasados. Y es una exhortación también a nosotros. Si somos creyentes, si somos nacidos de nuevo, si hemos entendido que el pecado llevó a Cristo a esa cruz, como creyente ya no puedes estar viviendo en los pecados que antes cometías cuando no conocías a Cristo. Ya no más. Ahora tienes que vivir conforme a la santa y hermosa voluntad de Cristo. Esto significa llevar una vida que agrade a Dios, una vida que muestre el rechazo a los pecados que antes practicábamos y vivir conforme a todo lo que agrada a Dios. Pedro menciona el tiempo en que los lectores vivían como una gente mundana y ahora les recuerda de la verdad de la vida. El tiempo de vida que han pasado apartados de Dios ha quedado atrás. El propósito por el cual Cristo terminó con el pecado es para que los creyentes vivan conforme a su voluntad y no conforme a las concupiscencias pecaminosas del corazón humano.
Si tú eres un verdadero creyente, debes de saber cuál es tu manera de vivir en este mundo caído por el pecado. Tú como creyentes debes de saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Tú como creyente debes de saber cuál debe ser tu comportamiento ante los pecados que toquen a tu puerta diariamente. El pecado está a la vuelta de la esquina. Tú como creyente, ¿cómo actúas hacia ellos? Dijo John MacArthur en un comentario, el creyente cuando está buscando a Dios ve al pecado y lo mira como un monstruo, se espanta, corre, huye de él. Pero cuando la persona empieza a codearse con él, después ese pecado viene a ser tu amigo y después haces una comunión con él. El creyente verdadero debe de estar armado con el mismo pensamiento de Cristo, apartarse del pecado. Él murió en la cruz por los pecados. El creyente debe de apartarse de esos pecados que llevaron a Cristo a la cruz. Esa es nuestra nueva manera de vivir. Si alguno de los que está aquí profesa ser creyente y aún se complace en pecar, quiero decirte que ese alguien no es un creyente. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque no existen creyentes carnales. Con Cristo, ¿eres creyente o no eres creyente? No puedes tú profesar y decir soy creyente y vivir aún en tus pecados. Simplemente no has nacido de nuevo. No te engañes. No has nacido de nuevo. Para el Señor, ¿somos fríos o somos calientes? No hay cristianos carnales. Por lo tanto, te animo, te exhorto con tanto amor a que tú reflexiones en tu caminar como creyente. Si en verdad eres creyente, debes de tener ese mismo pensamiento que los lectores de Pedro, vivir lo que resta en tu vida en agradar a Dios y hacer tu voluntad. Ese debe de ser tu máximo pensamiento, tu máximo propósito. Debes de dejar todo pecado que te pueda estar asediando. Y si tú que profesas que eres creyente y te complaces con los pecados que antes practicabas o que quizás puedas estar practicando, debes de venir en arrepentimiento al Señor. El hecho de que una persona venga a la iglesia sin un arrepentimiento puede estar perdiendo únicamente su tiempo, y te lo voy a decir por qué. Porque el asistir a la iglesia no te salva. ¿Recuerdan cuando el Señor en Mateo capítulo 23 enfrentó a los fariseos, esos hombres que se la pasaban la mayor parte de su tiempo en el templo y eran unos rebeldes en sus corazones? El que tú asistas a la iglesia frecuentemente no es indicación de que tú seas un creyente genuino. Los fariseos pasaban su tiempo en el templo. Hay personas en las iglesias que dicen yo tengo 20, 30 años en la iglesia, pero sabes, nunca han llegado al arrepentimiento. Nunca han llegado a un nuevo nacimiento y aún siguen viviendo en sus pecados, aún siguen viviendo sus vanos pensamientos. Con urgencia necesitan ir al Señor en arrepentimiento. De no ser así, tendrás el mismo fin que estos fariseos hipócritas en el tiempo del Señor. El asistir a la iglesia no te salva.
Puedes pasar toda tu vida en ella y no ser salvo. Lo que te salva es el Evangelio. Y Juan lo dice de una manera tan práctica en Juan capítulo 17:3, y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a quien Jesucristo ha enviado. Lo que te salva es que tú te arrepientas de tus pecados y vayas a Él en fe y en arrepentimiento. Si tú no haces eso, o aún no haces eso, déjame decirte que si el Señor te llamara a cuenta, en esta misma hora tú pasarás una eternidad en el infierno sin ninguna otra oportunidad. Hoy es el día de arrepentimiento. No esperes más. Regresando al texto, ponga sus ojos ahí, verso 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En este versículo podemos encontrar dos exhortaciones. La primera de ellas es dejar de vivir una vida de pecado, y la segunda es vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver rápidamente la primera de ellas, el dejar de vivir una vida de pecado. Esto significa dar la espalda a todo aquello que ofende a la santidad de Dios. Recuerda, hermano, que esta carta va dirigida a creyentes, no a los del mundo, a los incrédulos. Esta carta va dirigida a los creyentes, los cuales estaban padeciendo a causa del Evangelio. Entonces, la exhortación, la primera que miramos aquí, es que ellos debían de dar la espalda a todo aquello que ofendía la santidad de Dios, es apartarse de todas aquellas cosas que antes practicaban. El creyente ya no está bajo el yugo de esclavitud del pecado, gracias al Señor. El creyente ya no se goza en el pecado, no se complace más en él. Ahora ese pecado en el cual se gozaba, ahora el creyente verdadero lo aborrece. El creyente verdadero debe de aborrecer al pecado, ya no más tener comunión con él. Ahora, con esto no estoy diciendo de que tú como creyente no puedes pecar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que tu patrón de vida de estar pecando continuamente ya no debe de estar en ti. Ya no debe haber gozo en los pecados, los cuales ofenden la santidad de Dios. Ese patrón de vida para el creyente verdadero ya no está ahí. Pecamos, ciertamente, pero vamos al Señor en arrepentimiento. Y Él en su gracia nos perdona. Pero esto no es una licencia para que nosotros estemos en constante pecado. Amado hermano, si usted verdaderamente ha renacido espiritualmente, si usted realmente un hijo de Dios que tiene esta nueva naturaleza, ¿cómo puede estar viviendo continuamente en el pecado? No es posible, no es posible. Si alguno de los que están aquí viviendo en algún pecado y se siente gozo o se siente cómodo viviendo en él, entonces déjame decirte que tu salvación estaría en duda. Alguien podría preguntar, ¿puede un creyente hacer esto o aquello? Quizás lo haga una vez. Pero si este es tu patrón de vida, entonces hay algo que no está funcionando bien en tu profesión de fe. Un hijo de Dios con una nueva naturaleza anhela siempre complacer a aquel que dio su vida en el Calvario por él. Ese es el deseo del verdadero creyente, agradar al Señor, dar su vida al Señor. Si no hay eso en tu corazón, debes de examinarte. Debes de examinarte. Pedro exhorta entonces a no vivir su tiempo de vida en la carne. Recordemos que los lectores a los cuales Pedro se escribió eran perseguidos y probablemente ellos tenían un corto tiempo de vida. Y Pedro les dice, basta ya
a seguir viviendo en los pecados pasados. Y eso también es una verdad para nosotros. La vida es tan corta, tan incierta. La muerte, antes creíamos que la muerte se llevaba a las personas mayores. Hoy la muerte no tiene edades. Quizás tú saliendo de aquí, el Señor pueda llamarte a cuentas. Y si no te has arrepentido, una vez más te lo digo, si no te has arrepentido de tus pecados, no tendrás otra oportunidad. No tendrás otra oportunidad. Pongan sus ojos ahí rápidamente, ahí en el versículo. La palabra concupiscencia en el griego se traduce como codicia, un fuerte deseo por alguna cosa. Pero en el contexto que tenemos, se refiere a los deseos desordenados y apetitos pecaminosos del hombre, que se rebelan contra la voluntad divina de Dios. El creyente debe de dejar estas concupiscencias que le hacen pecar contra Dios, que agreden la santidad de Dios. La idea central es que tanto como los lectores de Pedro debieron apartarse de todo tipo de pecado, ahora también la exhortación es para nosotros. La segunda exhortación que miramos aquí entonces es vivir conforme a la voluntad de Dios. En esta segunda exhortación podemos observar un gran contraste que Pedro usa. Después de exhortar a sus lectores a apartarse del pecado, ahora les dice que deben de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto implica sin duda obediencia. Es obedecer a lo que leemos en la palabra del Señor y someternos a ella como nuestra máxima autoridad. No lo que yo digo, no lo que yo pienso, no lo que me imagino, lo que dice la palabra de Dios. Implica renunciar a la carne, no ceder a los deseos egoístas y pecaminosos de la carne. Es rechazar por completo todo tipo de pecado que toquen a nuestra puerta diariamente. Implica buscar la santidad, llevar una vida que en verdad refleje nuestra profesión de fe. Recuerda que tú puedes profesar que eres creyente, pero en tu vida se manifiesta verdaderamente lo que hay en tu corazón. Tú puedes decir o puedes jactarte que eres un creyente, pero tu vida refleja si lo eres o no. ¿Y sabes quién es el primer testigo de ello? Tu esposa, tu esposo y tus hijos. Ellos son tus primeros jueces. Si eres creyente, debes de vivir como tal y darás ejemplo a tus hijos. Como padre tienes una gran responsabilidad en ello. Todo esto debe de estar muy presente en la vida del creyente. El siguiente versículo podemos observar la exhortación de Pedro a vivir conforme a su voluntad. Ahora Pedro les recuerda la conducta de pecado que sus lectores tenían antes de su nuevo nacimiento y debido a ellos ya debían de dejarlo. Ponga sus ojos en el versículo 3. Dice Pedro: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Lo primero que encontramos en este versículo es una fuerte exhortación a sus lectores. Pedro dice: baste ya. Como diciéndoles, ya vivieron mucho tiempo en sus pecados, por lo tanto ya no más. Paren a ellos, ya no los practiquen. En este versículo Pedro hace una comparación a la vida de pecado que llevaron los gentiles. Describe a creyentes que antes de ser convertidos habían vivido en toda corrupción moral en el mundo hostil. Los lectores de Pedro sabían a lo que él se estaba refiriendo.
Esta exhortación, aunque va dirigida a los lectores de Pedro, también es una exhortación para los creyentes de hoy. Pedro es muy específico en mencionar algunos pecados que vamos a mirar a continuación. El primero de ellos es lascivia. Se está refiriendo a un comportamiento excesivo de placeres físicos, especialmente en el ámbito sexual, de una manera que va en contra del vivir del creyente. La lascivia implica un comportamiento desenfrenado y descontrolado, caracterizado por la lujuria y la falta de la restricción en las acciones sexuales. La lascivia va considerada con todo lo inmoral. Hermanos, y una vez más recordemos que Pedro está escribiendo a estos hermanos donde todo eso, hermanos, era el diario vivir. Y sin duda, también lo es hoy. Hay personas en las iglesias que profesan ser creyentes y aún tienen en sus corazones una vida de lascivia, de deseos sexuales fuera de sí. Si esto fuera tu manera de vivir, ten cuidado. Pablo había dado también esta exhortación en Romanos capítulo 13 que dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y ni lascivias. La lascivia es un pecado y una forma de conducta que va en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, el creyente, el nuevo creyente, ya no debe de tener eso en su corazón. Debe de santificarse día con día. La otra palabra es concupiscencia. Pedro se refiere a los deseos carnales desordenados y descontrolados que llevan al pecado. La palabra concupiscencia se refiere a los deseos intensos y egoístas, especialmente en el contexto de los deseos sexuales o de placer. Embriaguez, en el original, esta expresión significa rebosando de vino. Se refiere a la entrega del control de las bebidas embriagantes. Una persona que continuamente está bajo control del alcohol pierde su capacidad de perder la razón y eso lo lleva a pecar. La Escritura condena la embriaguez. El creyente verdadero ya no más debe de ser un borracho, ya no más debe embriagarse. La palabra orgías se refiere a fiestas desordenadas donde el sexo en conjunto era el principal de los propósitos. Disipación, el diccionario de la Real Academia traduce esta palabra de la siguiente manera: disipación, libertinaje, depravación, desenfreno, indecencia y vicio. Abominables idolatrías, el adorar a la criatura en vez del Creador. El pecador transgrede el mandamiento de Dios de no tener otros dioses delante de Dios. Además, en aquel entonces la adoración al ídolo siempre terminaba en la inmoralidad. Muchas de las veces nos imaginamos que los ídolos solamente son santos, pero sabes, hermanos, hay tantos ídolos en nuestros corazones que no tenemos idea. Tantos ídolos en nuestros corazones al cual damos nuestra adoración lejos que al Señor. Examina tu corazón. Aunque esta lista de pecados fue una exhortación a los lectores de Pedro, también es una exhortación para hoy. Hay hombres en la actualidad que aún pueden estar practicando estos pecados, los cuales Pedro condenó. Estos pecados describen las vidas de las personas que no son creyentes, gente inconversa que no tiene ningún temor a Dios.
Entonces Pedro exhortó a sus lectores que el tiempo pasado de ellos tenían esta vida de pecado, pero que ahora como creyentes debían de ya no participar en ellos. Ellos jamás debían de volver a practicar esos pecados pasados. Si tú, amado amigo creyente que estás aquí, estás practicando alguno de ellos y aún profesas ser creyente, lo único que estás logrando es engañarte a ti mismo. O no has nacido de nuevo y necesitas con urgencia el nuevo nacimiento. Hermanos, seríamos muy insensatos si desperdiciáramos nuestra corta vida en las cosas que hacíamos antes. Y en realidad, una vez más, como creyentes, no puedes hacerlo. El creyente ahora está unido con Cristo y no puede dejarse de arrastrar por los pecados del mundo. En nuestra nueva vida tenemos que vivir únicamente para Dios. Esta es una gran verdad. La vida es breve y el tiempo se nos escapa fugazmente. Por eso Pedro, con una fuerte exhortación, le dice a sus lectores: basta ya, paren, no regresen a lo mismo. Y también es la exhortación para nosotros. Si estás en algún pecado, los cuales nombramos acá, basta ya. No te engañes. El que vengas a la iglesia no quiere decir que estarás en gloria con el Señor. Lo que te hace que estés allá es que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe solo en Jesucristo. Nadie más. Verso 4, pongan sus ojos ahí. A esto les parece cosa extraña de que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Dice Pedro, a ellos les parece extraño. ¿Quiénes son ellos? A los no creyentes, a los que conocían a los lectores de Pedro. Ellos habían observado en ellos una nueva actitud, un nuevo caminar, un nuevo vivir. Y dice Pedro, a ellos les parece cosa extraña de que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno y disolución y los ultrajan. Esto fue sin duda en el tiempo del apóstol Pedro y ahora, hermanos, para los creyentes verdaderos también. Cuando hay un nuevo nacimiento y una persona se convierte al Señor, será muy evidente su manera de vivir. Incluso algunos creyentes, quizás te ha pasado a ti, pero hay unos creyentes que han perdido amistades por ya no querer participar en esas fiestas en las cuales tú ibas con ellos. O hay algunas hermanas que quizás ya no quieren practicar lo que antes hacían con sus amigas y las critican y las murmuran. Para muchos antiguos amigos piensan que tú te has vuelto loco. Los acusan de fanáticos y religiosos o que les lavaron el cerebro. A ellos se les hace cosa extraña que el creyente ya no vaya a bailes, a fiestas mundanas, que ya no quieran tomar cerveza con ellos. Para ellos el creyente es un aburrido y es un amargado. Yo no sé, amado hermano o hermana, si has pasado por esta experiencia. Si tú has dado manifestación de tu verdadera fe genuina, tenlo por seguro que estas cosas van a pasar. No podrás huir de ellas, porque tu vida ya no es la misma que antes vivías en el pasado. ¿Has tenido esta experiencia? ¿Has sido invitado a alguna reunión y como ya no participas con ellos, murmuran de ti, critican de ti?
Ahora el creyente tiene otro tipo de vida, la cual consiste únicamente en agradar a Dios y el no vivir de la misma manera que los del mundo. Es sumamente inconcebible que alguien que profese ser creyente aún participe en fiestas del mundo. Y con esto no quiero decir ni condenando de que puedes ir a una fiesta, no. Lo que te quiero decir es lo que sigue después de la fiesta. Ten cuidado. Ten cuidado. La consecuencia de ya no ser igual que ellos, dice Pedro, los ultrajan. Los creyentes que dejan esos pecados serán identificados por quienes los rodean. El creyente quedará a la vista de ellos por su nueva manera de vivir. El hecho de que ya no participen con los demás en esos comportamientos traerá como resultado burlas, críticas y murmuraciones. A los lectores de Pedro los maldecían porque ya no querían ser parte de las prácticas pecaminosas. Los incrédulos pensaban de los creyentes que eran personas infladas o con un aire de superioridad al no participar en sus desenfrenos. Pero miren lo que dice a continuación, verso 5, pongan sus ojos ahí. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro en este versículo describe el final de esos hombres burladores que le hacen guerra al creyente, que se burlan de ellos, que los ultrajan. Cada palabra, cada insulto, cada acción que esos hombres le hicieron a los lectores de Pedro y por consecuente a todo creyente de todos los tiempos darán cuenta a Dios y no se escaparán. Ellos estarán algún día delante del Dios, aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro es muy claro y dice que serán juzgados, vivos y muertos. Hace referencia a las personas que se les predicó el Evangelio mientras estaban vivas y que también ahora habían muerto. Las personas en este mundo pueden vivir de una manera que les plazca. Pueden estar llevando una vida de pecado, de desenfreno inmoral, pero llegará el día en que esas personas estarán delante del trono de Dios y serán juzgados. Y esto implica a las personas que asisten a las iglesias sin un arrepentimiento genuino. Por eso la exhortación de Pedro es: ya no vivan en esos pecados pasados. Basta ya, dice Pedro. Cuando Dios juzgue a esos hombres, no habrá más oportunidad. Se acabó la oportunidad. No habrá más. Por eso es tan importante, amado hermano, que estás aquí, que te examines si en verdad la profesión de fe que dices decir es genuina. Si verdaderamente ya eres parte de la familia de Dios. Recuerda que muchos que acuden a las iglesias no son creyentes. Muchos están engañados y creen que por solo ir a la iglesia es suficiente. Pero no es así. Versículo 6 rápidamente, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Pedro dice y hace referencia a los creyentes que habían muerto como mártires a causa de su profesión de fe. A ellos fue predicado el Evangelio, y aunque las Escrituras en ocasiones hacen referencia a esta palabra de muertos, a todos aquellos que no son creyentes, en esta ocasión se refiere a los que físicamente murieron. El Evangelio fue predicado a personas que ya no estaban en el tiempo en el cual Pedro escribió su carta. Ellos sufrieron la blasfemia de los incrédulos, siendo juzgados así como los hombres. Por eso Pedro dice, fueron juzgados en la carne según los hombres. Pedro hace una referencia al martirio que se les dio a los creyentes por profesar su fe. Después dice Pedro, pero vivan en un espíritu según Dios. Esta pequeña frase, amados hermanos,
Es la gran esperanza de todo creyente de todos los tiempos. Pedro dice que aunque estos hombres perversos dieron muerte física a sus lectores, ellos vivirán, ellos viven. Dijo un comentarista, Matthew Henry, cito, siendo vivificados para la vida divina por el Espíritu Santo, vivieron para Dios como sus siervos devotos. Todos los lectores de Pedro que se apartaron de los pecados fueron muertos por manos de los hombres pecadores. Ellos viven por una eternidad. Amados hermanos, podemos encontrar entonces una de las verdades más grandes en las Escrituras, la vida eterna que Cristo da por medio de su sacrificio en la cruz. Como conclusión, entonces, el creyente verdadero tiene que apartarse de todo pecado que pueda tocar a su puerta. Tiene que dejar de vivir todo aquello que no trae gloria y honra al Señor. Tiene que dejar de apartarse de todo lo que afrenta la santidad de Dios. Y a manera de pregunta, amado amigo que estás aquí, ¿quieres vivir en una eternidad con nuestro Señor Jesucristo? Solo tienes que arrepentirte de tus pecados y depositar tu fe en Él. Oremos. Padre bendito, recordamos, Señor, nuevamente su sacrificio en la cruz y la magnitud de los pecados tan grandes del corazón humano, Señor. Ayúdanos, Padre, a que verdaderamente, Señor, nuestra profesión de fe sea genuina y que usted nos ayude por medio de su hermoso Espíritu Santo a tener el mismo pensamiento hacia los pecados, apartarnos de ellos. Gracias infinitas le damos. En tu amado Hijo Jesucristo oramos. Amén.